vamos a leer tres partes importantes del capítulo 25. Está dividido el capítulo 25 en temas. ¿Okay? El primer tema habla acerca de Abraham, el segundo habla de lo que le pasó a Abraham y el tercero habla de los hijos de Abraham. Pero fíjate bien, vamos por partes. Versículo 1 al 6. Capítulo 25, versículo 1 al 6. Dice: Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, ¿okay? La cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Eso es lo primero que vamos a leer ahorita. Fíjate bien. En primer lugar, ¿alguno de ustedes sabía que Abraham tuvo otra mujer? O que aparece otra mujer, aparte de Agar y de Sara. ¿Te habías dado cuenta de eso? A veces pasamos cosas por algo, ¿cierto? A veces eso es precisamente algo de lo que pretendemos al ir versículo por versículo estudiando la Biblia. El no pasar ni un detalle de lo que es la Biblia, porque aún a pesar en esos pequeños versículos, los cuales no tienen importancia a simple vista, tienen más importancia de la que tú y yo creemos, o la que tú y yo nos imaginamos. Dice que Abraham tuvo otra mujer, después de que se murió Sara, precisamente. Ahora, déjame decirte que estos pasajes que estamos leyendo, que vamos a leer dentro del capítulo 25, son pasajes anacrónicos. Déjame especificarte eso. Son pasajes anacrónicos. ¿Qué significa que es un pasaje anacrónico? Es decir, que no va conforme a la línea del tiempo que hemos estado siguiendo. ¿Ok? No va. Déjame decirte por qué. Porque aquí habla acerca de que Abraham tuvo otra mujer llamada Setura, y con esta tuvo muchos otros hijos. Le dio otros hijos. Ahora, más o menos échale cuentas. ¿Qué edad tuvo Abraham? Si agarramos el pasaje cronológicamente en esta época, porque después de aquí se muere. Abraham se murió a los 175 años. ¿Cuánta edad tuvo o habría tenido? 150, más o menos. Si lo tomamos cronológicamente, tiene muchísima edad Abraham y ya está próximo a morir. Y si de por sí casi estaba muerto, dice la palabra, cuando tenía 90 años, imagínate los 150. Entonces, el asunto es, son pasajes que son anacrónicos. Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, Setura, hay algunos teólogos de los comentarios que se estudiaron, que dicen que Setura fue tomada o fue su concubina desde mucho tiempo antes de que, inclusive de que Sara muriera. Sara era algo así, bueno, era la esposa, la dueña, la encargada de todo, pero había concubinas, entre ellas pues estaba Agar, ¿se acuerdan? La sierva, por ejemplo. Entonces, no solamente era Sara, sino había implicadas otras mujeres por allí, pero aparece el nombre de Setura cuando ya no está Sara. Ahora, después de que Sara muere, Setura, esta mujer, no toma el nombre de esposa de Abraham, solamente se queda como una concubina, como un concubinato que ella tuvo, que Abraham tuvo con esta mujer, y tuvo hijos con esta mujer. Es decir, no solamente fue Ismael e Isaac, sino hubo más hijos también. ¿Ok? Esa era una de las costumbres. Ahorita podemos decir, y bueno, en alguna ocasión cuando mi esposa estaba platicando con los niños, porque también va a la par con este libro, los niños decían, pero es que entonces no entiendo por qué la gente antes tenía tantos matrimonios, por qué tenía tantas esposas, por qué tenía 2, por qué tenía 3, por qué tenía otras mujeres con las cuales tener hijos. Porque déjame decirte que los chiquillos son bien vivos. Piensa adentro, no los de afuera, los de allá adentro. Son bien vivos. Dicen, a ver, papá, es que se supone que solamente un niño de 4 o 5 años, se supone que solamente alguien puede tener hijos cuando está casado. Aguas, aguas con lo que los niños ven.
Dice, yo entiendo que solamente podemos tener hijos cuando ya nos casamos. ¿Ok? Aguas con lo que hacemos tú y yo, porque todo ven. ¿Ok? Ahora, dicen, pero ¿cómo es posible que tuvo tantas esposas? ¿O por qué tuvo tantas esposas? Bueno, ¿por qué fue posible esto? En base a las costumbres de aquel entonces. Ciertamente Dios establece la monogamia desde el principio de los tiempos. Sin embargo, nosotros mismos somos los que hemos hecho barbaridad y media con ese asunto de las esposas y los esposos y todo ese rollo. Pero en este momento está hablando de una mujer setura y está hablando de una genealogía de tipo etnográfico. Es decir, los hijos, los nombres que están allí fueron mandados a donde dice a oriente y a tierra oriental. Es decir, descendientes de Abraham, Arabia, árabes, descendientes de Abraham. Tendría por objetivo esta genealogía, en la medida que se pueden identificar los hijos de Abraham y de Setura, esta mujer, relacionar con el patriarca, las tribus árabes que tenían con él, no relaciones de parentesco propiamente como tales, sino relaciones de vecindad en el pasado, en el presente, con Isaac, también su descendencia de Isaac, y aún relaciones comerciales, es decir, sabían, entendían que eran descendientes de un mismo hombre. Los descendientes de Setura, de esta mujer, corresponden a los nombres de las tribus árabes, que como tales se consideran entroncadas con Abraham, gloriándose de su ascendencia. Es decir, no solamente los judíos, no solamente el pueblo de Israel toma el nombre de Abraham como el padre de ellos, sino también otros dos pueblos que vamos a ver. Abraham hizo único, o hizo a Isaac como único heredero de todo lo que tenía. Dice el pasaje que los otros hijos solo se fueron con presentes entregados por el papá a ellos y a las concubinas, y fueron despedidos. Dice el versículo 6, bueno, 5, dice, Abraham dio todo cuando tenía a Isaac, todo. Le dio toda la heredad que tenía. Todavía no se moría, y ya le había dado toda la heredad. Y aún no se moría, y a los hijos de su concubina, dice el versículo 6, les dio dones, y los envió lejos. ¿De quién? De Isaac. Los envió lejos de Isaac, relegados hacia tierra de oriente. Estas tribus a tierra oriental fueron llevados para allá. No les dio propiedades, les dio regalos, les dio dones, les dio una chinena a cada uno y se fueron. Solamente les dio regalos, pero no les dio propiedades, no les dio una forma de vivir, no les enseñó de esa manera. Sí reconoció que eran sus hijos, pero los mandó lejos, y los mandó lejos no de él, los mandó lejos, esto hay que tomar en cuenta, de Isaac. Ahorita vamos a ver por qué. Aunque tenían parentesco con Abraham, eran sus hijos, eran hermanos de Isaac, no tienen ningún derecho a la posesión de la tierra que Dios le había dado a Abraham. ¿Cuál era esa tierra? ¿Cómo se llamaba? Canaán. Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Te voy a dar esta tierra a ti y a tu descendencia. ¿Okay? Entonces, no tenían derecho. ¿Por qué no tenían derecho? Eran sus hijos de Abraham, pero ¿por qué no tenían derecho a esa tierra? Porque no eran hijos de la promesa. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan el merequetengue que se hizo con Ismael también? El merequetengue que les comenté en algún momento, que hasta la actualidad prevalece. Ya la gente no sabe ni por qué está peleando allá en Medio Oriente, pero comienza con este asunto. Es que yo soy descendiente de Isaac, que es el hijo de la promesa. Y otros dicen, es que yo soy descendiente de Ismael, el primogénito de Abraham. Entonces es una lucha ahí. Y luego de repente no solamente salen los de Isaac y los de Ismael, sino también salen los de Josán, los de Medán, los de Madián, o sea, se hace un rollo ahí. Se hace una feria, todos ahí, que yo quiero para allá. ¿Alguna vez ha sido una feria? Ok, todos tienen su música a todo volumen, no sabes para dónde jalar. Entonces, más o menos así era, todos querían ir, todos querían tener, todos querían ser parte, todos querían ser reconocidos de alguna u otra manera, y por eso de aquí viene la lucha. ¿Sabes cuál es una de las tierras, geográficamente hablando, que más luchas y guerras han tenido? Precisamente el Medio Oriente, y es el base de todo esto. Ahora, te voy a decir algo al final de cuentas. Cualquier cosa que tú hagas va a tener una repercusión colateral
en todas las demás personas que están a tu alrededor. Abraham hizo cosas, tomó decisiones y afectó indirectamente y directamente a todas las demás personas. Ahorita les voy a contar más de eso, pero para que vayas agarrando el asunto de esto. La tierra de Canaán fue asignada por Dios a Isaac y a su descendencia como herederos de la promesa, y no a los otros hijos. Aunque fuesen hijos y aunque tuvieran la prueba de ADN, no les iba a dar la tierra que Dios le dio a Abraham por medio de la promesa, sino solamente bajo Isaac. Vamos a buscar Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Vamos a ver el asunto de por qué los alejó de Isaac. Que dice, y los despidió alejándolos de Isaac. Juan 8:31. ¿Lo tienes? Juan 8:31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahora fíjate lo que respondieron los cuates, bien inteligentes. Dicen: linaje de Abraham somos, es decir, descendientes de Abraham somos. Están hablando judíos, ¿ok? Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Pausa. ¿Cuántas esclavitudes y servidumbres ya habían pasado en su país? O sea, yo no puedo imaginar la cara de Jesús cuando dijo: ¿qué es lo que tú necesitas para poder decirte que has sido esclavo durante mucho tiempo? No estoy hablando de una esclavitud física, sino una esclavitud espiritual. Pero aún una esclavitud física, ¿cuántas han pasado? ¿Cuál fue la primera? A Abraham se la dijeron: y tu descendencia estará cautiva 420 años. ¿En dónde? En Egipto. En ese mismo momento, cuando ellos dijeron: jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿de quién habían sido esclavos? ¿De quién estaban siendo esclavos en este momento? ¿Quién estaba sobre ellos? Previo a esto, el imperio persa. Previo a esto, el imperio griego. O sea, esos cuates ni siquiera agarraban la onda. No es que nosotros somos hijos de Dios, y es que nosotros somos hijos de Abraham, y somos linaje, y somos escogidos. ¿Esclavos de quién? ¿Sabes? Muchas veces podemos pensar, tú y yo soy bien buena onda, yo estudio, yo oro, yo voy a la iglesia, yo canto bien padre, yo levanto las manos, yo chingo, yo todo. Y dices tú: esclavo yo, ¿de qué? Si yo te llegara a decir, fíjate, escucha bien esto, no quiero que lo malinterpretes. Si yo te llegara a decir en este momento: ¿sabes qué? Tu vida está siendo controlada por el demonio, por Satanás. Dijeras: ¿qué me llegarías a decir? No, yo, esclavo, siervo a Satanás. No, aquí dice la Biblia que ya nos llamó de unas tinieblas a una luz admirable, y que ya no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios, que Él quitó esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza de maldad, y ahora somos hijos del Dios viviente, del gran yo soy, herederos y coherederos, partícipes de la gran herencia de Dios, y Jesús tiene moradas para nosotros allá en los lugares celestiales, en donde estaremos en la Nueva Jerusalén por siempre, para siempre, con los campos de oro, con el mar de cristal, y con la gloria de Dios iluminando todo el espacio y todo el universo. Podemos tú y yo decir eso, y es algo cierto. Pero el pecado nos esclaviza. Aún siendo cristianos, el pecado nos esclaviza. Estos cuates eran judíos, descendientes de Abraham. No entendían que ya habían sido esclavos durante mucho tiempo. Egipto, el más importante de todos. Y no entendían que habían sido esclavos. Ahora, Jesús no les habla de una esclavitud física. Y Jesús le responde, versículo 34: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No le estaba hablando de una esclavitud física, aunque la tenían y no abrían los ojos.
Decía Jesús a Nicodemo: si no entiendes las cosas terrenales, lo más sencillo, te voy a explicar las cosas de arriba. Entiende primero la A y luego te enseño la Z. Entendamos primero lo que Dios quiere para nosotros y luego todo lo demás. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Dice el versículo 35: el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Fíjate bien, escucha. ¿A quién despidió Abraham? ¿A quién le dio regalos y los despidió? A sus hijos, a las concubinas también, a las mamás de sus chamacos, ¿cierto? Desde Agar, no le dijo a Abraham: mira, ten tu finiquito y ya mejor caer para allá. No le dijo eso. No le dio regalos. ¿Cuál era la intención de Abraham para Isaac? Apartar a sus hijos, sus demás hijos de Isaac. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando acerca del Ismael, de nuestros Ismaeles? Que a veces engendramos hijos que se llaman Ismaeles, hijos en la carne, malas decisiones, consecuencias que estamos cargando de esas decisiones o de engendrar esas cosas en nuestra vida y que nos persiguen, y que al final de cuentas dice Gálatas que el hijo de la carne persigue al hijo de la promesa. Es decir, las malas decisiones, las consecuencias de tus pecados, las consecuencias de hacer malas cosas tú y yo en algún momento de nuestra vida, hasta el día de hoy todavía nos siguen persiguiendo y dándonos lata y diciéndonos: tú no eres hijo de Dios, tú no eres hijo de la promesa. Mira lo que está pasando, no tienes ni siquiera para dar ofrenda el día de hoy. Entonces tú no eres hijo de Dios, porque si fueras hijo de Dios entonces tendrías, porque si fueras hijo de Dios entonces no harías lo que haces, porque si fueses hijo de Dios entonces esos malos hábitos que tienes los dejarías en este mismo instante, porque si fueras hijo de Dios no estarías sufriendo. Es decir, todos esos Ismaeles vienen y te recuerdan y te pican las costillas y te dicen: tú no eres, tú no eres, tú no eres. ¿Y sabes qué se convierte eso? En esclavo. Porque después de ser profeta Oseas, por falta de conocimiento mi pueblo fue llevado cautivo. Es decir, se ciegan nuestros ojos ante todos los problemas y las dificultades que están a nuestro alrededor y no nos dejan ver las maravillas de Dios, y no nos dejan ver lo que Dios quiere hacer para ti y para mí. Porque los Ismaeles, las malas consecuencias, aquellos hijos que algún día engendramos en nuestras malas decisiones y nuestros propios deseos, nos siguen persiguiendo y siguen tapando la bendición para ti y para mí de parte de Dios. Entonces dice el versículo 35: el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Quién era el hijo de Abraham? Isaac. Eran todos los demás también, pero vemos una simbología aquí muy importante. El esclavo no queda en la casa, el hijo queda para siempre. Isaac quedaría como heredero universal de todos los bienes de Abraham. Los otros hijos engendrados en concubinato no tendrían ese mismo beneficio. Los problemas que tú tienes en tu vida tienen que ser echados para, porque si no, día a día te van a esclavizar. Día a día eso va a tapar tus ojos, eso va a cerrar tu boca, a tapar tus oídos, a amarrar tus pies, a amarrar tus manos. Y eso lo hacemos nosotros conscientemente. ¿Se acuerdan del pasaje cuando Jesús le dice a Lázaro: Lázaro, levántate y anda? ¿Se acuerdan? Ok. Primero, cuando llega Jesús dice: muevan la piedra, ¿cierto? Jesús pudo haber movido la piedra. Iba a resucitar un cuate. Había calmado la tempestad, le ha hecho a la tormenta y a las aguas: enmudece, calla. ¿Cómo no pudo haber movido una piedra? Estaba grandota. Bueno, pues no pudo haber movido. Ok. Pero dijo: prefiero contar con ustedes. Quiten la piedra. Quitaron la piedra. Y luego le dijo a Lázaro: Lázaro, ¿quién te dijo levántate y anda? Y salió Lázaro. ¿Y cómo salió Lázaro? De smoking y con una coca en la mano.
¿Cómo salió Lázaro? Vendado. ¿Y qué le dijo a la gente? Quítenle las vendas, ¿cierto? Dios prefiere contar contigo en las cosas que tú tienes que hacer. A Dios déjale la chamba de lo imposible y de los milagros, pero tú tienes que aprender a hacer la chamba de lo que tú puedes hacer con tus manos. Y entre esas cosas, fíjate, a veces estamos tan vendados de los ojos, parecemos Lázaro, sí, Dios lo revivió y todo, pero pasamos momias todo el tiempo así, porque no podemos ni abrazar, no podemos caminar, no podemos quitarnos las vendas de nuestros pies y nuestras manos, y de repente decimos, Señor, quítamela, Señor, por favor, Señor, es que los problemas, Señor, es que el Ismael, Señor, es que mira, es que aquello, mi Señor, mira, es que no puedo, Señor, mira, es que no tengo, soy miserable. Y Dios dice, ya te reviví, ya te di poder, ¿qué más quieres? Lo que necesitamos hacer es quitarnos ese vendaje de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestro cuerpo entero, ese vendaje. ¿Alguna vez te han vendado o te han enyesado? ¿Te han enyesado o te han vendado, por ejemplo? Las mujeres cuando llegan a tener sus hijos, ¿se acuerdan que les ponen las fajas, no? Las fajas se fajan, entonces para que vuelva todo a su lugar y todo bonito y todo lo demás, ¿no? Se fajan, ¿cierto? No lo van a dejar mentir, mujeres. Esas fajas las dejan respirar y andar bien. Lo primero que quieren hacer cuando ya están, ¿no? Cuando te enyesan, si alguna vez te han enyesado un pie o una mano o algo por el estilo, o una férula, no sé, ¿te estorban o no? ¿Alguna vez has sufrido esto? Yo no lo he sufrido alguna vez, espero Dios que no sea su voluntad tampoco, pero ¿alguna vez has sufrido que te rompas algo, que te enyesen de algo, que te pongan una férula en una extremidad, en un pie, en una pierna? ¿Alguna vez, te han puesto collarín por algo? Es difícil, cualquier cosita así, ya, y te ponen un collarín. Es difícil andar con el collarín, es difícil, es como que tú quieres voltear. ¿A quién le hablas? Con la mamá, quiero voltear. Y es incómodo, ¿verdad? Incómodo, ¿verdad? Muy incómodo. Sería incómodo andar caminando sin muletas con un yeso en las piernas o con una mano enyesada. ¿Sería incómodo? Yo creo que sí. Es igual de incómodo vivir con pecado y vivir con Ismaeles y vivir con sus consecuencias. Pero ¿sabes qué? De ti depende que ya no estén esas consecuencias. De ti depende que ese pecado no siga esclavizando tu vida. De ti depende que empieces a ver y que empieces a sentir y que empieces a respirar. Que te quites ese vendaje y empieces a respirar y digas, en Dios puedo respirar, ahora sí, las cosas son diferentes. Pero no, ¿sabes qué? Hemos vivido con eso tanto tiempo que a veces nos acostumbramos a vivir. Hace algún tiempo me contaron lo siguiente, y eso es verídico, es la verdad. Fíjate, un compañero de trabajo de una persona siempre se quejaba de sus pies. Es decir, siempre andaba, es que ya no aguanto los pies, es que no sé qué, es que no sé qué. En la fábrica, entonces, él calzaba del 6,5. Entonces siempre andaba así como que, no, es que mis pies, yo creo que tengo que ir con el doctor, con el ortopedista, porque tengo mis pies, me duelen siempre, y llevo a mi casa y tengo que meterlos en toda su vida, tenía como 30 años. Entonces toda su vida llegaba del trabajo y metía los pies en agua caliente con sal, y luego con sábila, y luego su esposo le daba el masaje y todo, todas las noches, porque no aguantaban nunca los pies de todo el día. Resulta ser que en una ocasión, en la fábrica, le dijeron, a ver, ¿de qué número calzas? De esos zapatos industriales. ¿De qué número calzas? Del 6,5. Así como, pues del 6,5, no sé qué. Y eso le provocaba un mal humor. 6,5. ¿Sabes qué? No tengo el 6,5, nada más tengo 7. ¿Te sirve el 7? No, es que yo soy del 6,5, ¿cómo vas a dar un 7? Llévatelos, mira, pruébatelos, si no te quedan y lo regreses. Ándale pues. ¿Qué crees que pasó? Fue a su casa,
Se puso los zapatos del 7 y dijo: ¡wow! 30 años de su vida poniéndose zapatos del 6. No. ¿Sí me explico? Poniendo zapatos matching. Imagínate los dedos como los traía así. Como geisha, así. ¿Y sabes por qué? Porque dijo él: es que yo me acuerdo que éramos una familia en números y mis hermanos eran muchos. Entonces, cuando uno desocupaba los zapatos cuando crecía, se los pasaba al otro y como te quedaban. Entonces, toda mi vida me quedé acostumbrado a traer zapatos apretados, así. Y el día de hoy se han abierto los cielos y la gloria. Porque ahora sé que caso del 7, no del 6 y medio. Entonces, ¿cómo crees que andaba? Ya corriendo para todos lados en la fábrica. Mira, hacia para todos lados, ya no me canso. ¿Sabes qué? Estamos acostumbrados a vivir en opresión. Eso es algo cierto, no me lo estoy inventando. Estamos acostumbrados a vivir en opresión tanto tiempo en nuestra vida que a veces ni siquiera presuponemos que necesitamos libertad. A veces ni siquiera presuponemos que necesitamos que se nos quite algo, porque lo traemos desde hace tanto tiempo. Dice 1 Pedro, en el capítulo 1, que nos despojemos de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Es decir, cosas que no tienen nada que ver y que son vanas, despójate de ellas. Y todavía las seguimos trayendo en nuestra vida. ¿Qué tiene que ver esto con Isaac? Allá en Génesis capítulo 25. Abraham le dijo a sus hijos: tengan regalos, tengan dones, váyanse por favor lejos de mi hijo, el de la promesa. ¿Por qué? Porque muy probablemente, si de por sí, muy probablemente le iban a estar dando lata a Isaac día y noche, en el momento en que Abraham muriera. No se esperaba. Ahora imagínate, si Abraham no hubiera estado en septiembre, mes del testamento, si tú tienes propiedades a tu nombre y es un buen momento para que pongas esas propiedades a nombre de otras personas, es algo en serio, no les crees problemas. Septiembre, mes del testamento, ve y arregla tus cosas. Abraham hizo su testamento antes de morir. Le dijo: mira, hijo, toda esta tierra, ya voy a cobrarle la chévere. Toda esta tierra es tuya. Y a los otros nada más les dio unos regalos y así fue. ¿Okay? Pero los mandó lejos de Isaac. Manda lejos tus problemas. No sigas siendo esclavo por tu propia cuenta de tus consecuencias, de tus decisiones de antes. ¿Sabes? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Quizá estamos pagando muchas cosas, sí, pero esas cosas no tienen que cegarte, no tienen que aprisionarte, no tienen que hacerte vivir incómodamente. Tenemos libertad en Cristo. Dice Juan 8, acabamos de leer: y aquel que conoce la verdad nos hace libres. Practiquemos esa libertad, practiquemos eso. Vamos otra vez a Génesis. Vamos a seguir con los versículos. Génesis versículo 7. Dice: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpelá, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después del muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que bebé. La muerte de Abraham en este pasaje es relatada de una manera muy particular. Aunque en un sentido estricto muere Abraham, no muere. ¿Cómo les dije que estaban estos pasajes acomodados? Anacrónicamente, es decir, no deben de estar aquí, pero aquí los pusieron, porque después sigue la historia de Isaac y de los hijos de Isaac. Bueno, estrictamente, en un sentido estricto, Abraham murió hasta que Esaú y Jacob tenían 15 años, en sentido estricto.
Pero la muerte de Abraham se relata tiempo antes, todavía ni siquiera existían Esaú y Jacob, pero se relata antes. Murió Abraham cuando Esaú y Jacob tenían 15 años. 100 años después de entrar en la tierra de Canaán, ¿a los cuántos años llegó? ¿A los cuántos años fue llamado de la salida de la tierra de Ur de los Caldeos? 75, y se metió a la tierra de Canaán. 100 años pasaron en esa tierra. A los 100 años después murió Abraham. Y es indiscutible la trascendencia de la fe de Abraham, considerada padre Abraham por 3 religiones mundiales. Yo les decía, no solamente el padre de los judíos, de los musulmanes, y ahora de nosotros también. El padre de la fe. Judíos, musulmanes y cristianos, 3 grandes religiones mundiales, son aquellos los cuales reconocen a Abraham y su trascendencia de su fe. A veces pensamos que nuestras actitudes y nuestras palabras no tienen repercusión sobre absolutamente nadie a nuestro alrededor. Hace algún tiempo, hace unas 2 o 3 semanas, llegó un momento en que yo me sentí muy triste. Un momento de un día, como a la mitad de la semana. Me sentí muy triste y frustrado por muchas cosas. Y yo decía, pues, ¿de qué vale? ¿De qué vale estar adelante? ¿De qué vale estar siguiendo? ¿De qué vale? También me pongo triste. También de repente chillo. Y decía, ¿de qué vale? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Tantos años y no ha pasado nada. Tantos años y yo no he visto nada. Y así quedó. El día de ayer me invitaron a la ciudad de Guanajuato a impartir una conferencia en la iglesia metodista de Guanajuato. Y pude ver a un hombre de hace como 15 años que no veía. Se llama Ulises. Y este hombre, cuando me vio, se me abrió. ¡Wow! ¡Qué padre! Te vuelvo a ver y que no sé qué. Y dije, ¿qué pasó? ¿Qué? Entonces fue y me abrazó y dijo, qué padre que te vuelvo a ver. Y dije, ¿por qué? Yo sí se lo conozco y sí le hablo bien, pero me extrañó su efusividad. No, es que mira, que no sé qué. Y me empezó a recordar hace 15 años cuando trabajamos en una época de la vida con ellos, con la iglesia. Entonces me empezó a contar muchas de cosas y bueno, ya después me invitó a comer para contarme más. Y entre esas me dice, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de aquella vez que hicimos esto juntos? Sí, me acuerdo. Pues ¿sabes qué? Aquí está una de las personas que salieron de aquella vez. Una persona que aceptó a Cristo en aquella vez, que ahora es un discípulo y está sirviendo en la iglesia en la que estamos. Y digo, wow. ¿Sabes? Me impresiona, y cada vez que Dios hace esto, cada vez que Dios me calla la boca, porque Dios muchas veces me calla la boca, me gusta que Dios me calle la boca. Porque a veces yo pienso que las cosas no pasan, que no pasa nada. Pero a veces de repente Dios dice, ¿sabes qué? Ahí te va. Y lo único que digo es, está bien, ni modo, ni hablar. Adelante, así sea. Y llegó este hombre y me dijo, ¿sabes qué? Lo que hicimos en aquel día, lo que hicimos en aquel momento, aquí está el fruto. Todo lo que tú haces tiene siempre efectos colaterales para toda la gente. Es decir, influye a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a los hijos de sus hijos. Influye tu vecindario, influye tu colonia, influye las personas con las que trabajas, influye en todos los aspectos. El versículo 9 de este pasaje que acabamos de leer dice que sepultaron a Abraham, Isaac e Ismael. Se juntaron Isaac e Ismael. Ismael andaba ya en otro rollo, pero fue y se enteró de la muerte de Abraham y dijo, vamos a enterrar a nuestro padre. ¿Por qué pasa siempre que solamente vemos a nuestros familiares en los funerales y a veces en las bodas? ¿Por qué pasa siempre? Porque cada vez que se muere alguien, vamos y los saludamos. ¿Te ha pasado eso? Personas que hace 3 años que no ves, hace 4 años, hace 5 años que no ves, vienen y te visitan, o tú vas y los visitas. ¿Por qué tiene que pasar esto?
Ese no es el asunto. El asunto no es del vernos o saludarnos. El asunto es que en muchas ocasiones dejamos cosas pendientes por tratar. Dejamos abrazos pendientes por dar. Dejamos perdones pendientes por pedir y perdón pendientes por dar. ¿Y por qué nos tenemos que esperar hasta que alguien se muera? ¿Por qué nos tenemos que esperar hasta vernos en ese funeral y decir, ¿sabes qué? Pasó así y perdóname. Pasó así, te pido perdón o te perdono. ¿Por qué hasta en ese entonces tenemos que buscar la cara de esas personas? ¿Sabes? Estamos en vida y necesitamos tú y yo ir a arreglar las cosas que tenemos pendientes, y tú sabes con quién, y tú sabes cómo, y tú sabes qué tienes que decir. Porque no es nada más como dijo alguien, sí, yo creo en el perdón, vengo a perdonarte. No es así. El asunto dice, porque no harás como hacen allá afuera, porque el que quiera ser servido tendrá que servir primero. Humildad. El que quiera perdón tendrá que perdonar primero. ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han dicho? Ve y perdona. Ve y haz. Porque sabes que puede ser hoy la última oportunidad. Ve y arregla las cosas. Si está muy lejos, háblale por teléfono. ¡Háblale! Dile, perdóname. Arregla las cosas. Arregla tus pendientes. ¿Por qué Isaac e Ismael, no dice si se reunieron antes, pero por qué Isaac e Ismael se tuvieron que reunir hasta que se murió su papá? Yo no desconozco si antes se reunían o si se veían o si iban a comerse tacos juntos, no lo sé, pero hasta este momento se les ve juntos. No dejes que pase más tiempo. Ve y arregla lo que tienes que arreglar. Ve y perdona que tengas que perdonar. Y ve y humíllate y pide perdón ante quien tengas que pedirle perdón. ¿Sale? Ahí no se rieron, ¿verdad? Sí, la chiquita está muy padre y todo, pero el asunto del perdón, allí como que yo el primero decía, podemos darnos cuenta que en Dios aún la muerte no trasciende, sino que Dios nos vivifica a través de su Espíritu, el Espíritu Santo. Abraham, aunque muerto, fíjate bien, todavía vive. Vive en la memoria, vive aún en la palabra de Dios. Mateo 22, 32. Vamos a leerlo. Mateo 22, 32. Ya has escuchado este versículo. Mateo 22, 32. Dice, ¿lo tienes? 31 dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aún y a pesar de que Abraham murió en el capítulo 25 de Génesis, todavía hasta la actualidad, tú y yo seguimos recordando a este hombre por una simple decisión de salir de su tierra, de su parentela y creer. ¿Te acuerdas cuál era esa palabra creer? ¿Te acuerdas qué significaba esa palabra creer? En hebreo era una palabra que es amán, y esa palabra significa crecer, edificar, cuidar, rendirse, construir, criar como a un hijo. ¿Qué significa esa palabra? Creyó y le fue contado por justicia, es decir, hizo evidente en quien creía y su fe. Y esa fe y ese creer trascendió hasta ti y también para mí. Porque cuando le creyó a Dios acerca de su hijo Isaac, tú y yo fuimos bendecidos. Bueno, no fue la promesa de Abraham. ¿Sabes qué? Todas las familias del mundo serán benditas un día. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Los muertos no hablan. Y necesitamos estar bien cimentados y convencidos de nuestra fe para poder trascender aún después de la muerte en Cristo Jesús y poder alcanzar esa parte de la familia, de tu familia, que quisieras que Dios cambie, pero deberá ser solidificando nuestra fe. ¿Cuánta familia tienes tú que te ha visto como cristiano
y que aún no hace una decisión y que le has dicho muchas veces? ¿Cuánta familia tienes? Tíos, hermanos, primos, papás. ¿Cuánta familia tienes que aún no recibe de Cristo? La única forma que ellos van a poder cambiar es mediante tu testimonio, mediante tu fe. ¿Sabes? Dentro de la historia de la iglesia primitiva, después de que pasaron los apóstoles y los primeros mártires y todo el asunto, ¿sabes cómo crecía la iglesia según el libro de Hechos? Mediante el testimonio. Aún en medio de la persecución y del circo romano y de que los andaban matando por todos lados, el testimonio hizo que fuera la iglesia más grande, el mayor avivamiento de la historia de la iglesia más grande de todos los tiempos. Había mucha gente que creía en Dios, había mucha gente que buscaba de Dios porque veía una convicción firme, sólida, férrea en esas personas que estaban pasando por dificultades. No se sabía en la Biblia, porque ni siquiera no también estaba escrito. No se sabía en la Biblia, y sin embargo lo que habían visto, lo que habían oído, lo agarraban aquí en su corazón, y nadie, absolutamente nadie se los quitaba. Y aún si los llegaran a matar, nadie les quitaba. Decía: voy a morir por causa de Dios. Hay una anécdota en donde Pablo, cuando es encarcelado, lo amarran con un grillete a un soldado para que no se escape el Pablo. ¿Y sabes qué? Al otro día, ¿qué fue lo que pasó con ese soldado? Se convirtió, porque vio la fe tan sólida de Pablo al estar allí encarcelado, y cuando los iban a ejecutar, los iban a decir: a ver, tráiganse a Pablo para ejecutar. Y decía: no, ya no es Pablo solamente, ya no somos dos, es Pablo y yo también. Decía el soldado, por la convicción tan grande. El testimonio que esa gente decía acerca de su fe y que decía acerca de lo que en realidad estaba creyendo. Y yo les he dicho en algunas ocasiones, en predicaciones pasadas, es que tú y yo necesitamos hacer evidente a un Cristo de poder, a un Cristo de autoridad, a un Cristo que inunda y trasciende aún después de la muerte, en su resurrección y en nuestra vida, y no un Cristo blandengue, cucho. ¿Cuál era la palabra del pastor este? ¿Cuál era? Cuchufleto. No un Dios cuchufleto, un Dios blando, sino un Dios de autoridad y de poder. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en este pasaje? Murió Abraham, 175 años, 100 años después de haber llegado a esa tierra, la tierra de Canaán, y lo sepultan Isaac e Ismael en la cueva que Abraham había comprado. Lo sepultan, y después dice: de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me veo. No dice nada acerca de Ismael, habla acerca de Isaac. Sigamos leyendo el versículo 12. Dice: estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham. Ahora sí habla de Ismael, ¿ok? Fíjate, dice: estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Abdel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. ¿Cuántos son? Cuéntanos. Y estos son sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. ¿Cuántos son? 12. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. En Génesis capítulo 21, versículo 18, vete a buscar, por favor. 21, 18, dice lo siguiente. Génesis 21, 18, dice: levántate, está hablando Dios con el ángel con Agar, le dice: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. ¿Ok? Dios
promete a Ismael, por medio del ángel de Dios, el hijo de Agar, Ismael, vendría a ser un gran pueblo. En el capítulo 16, versículo 12, dice que habitará frente a todos sus hermanos, hará de él una gran nación. Antes de pasar al linaje del heredero prometido, Dios nos recuerda a través de este pasaje el cumplimiento de las promesas que estableció previamente. Es decir, Dios cumple siempre su palabra. Aun que Ismael fue un hijo de la carne, aun que Ismael fue un hijo de una mala decisión de Abraham, Dios le llegó a bendecir. Dios le llegó a bendecir. Y gracias y gloria y honra a Dios, porque aún y a pesar de tus errores y de mis errores, Dios nos sigue bendiciendo. Aún y a pesar de ser tan brutos, Dios nos sigue bendiciendo. Aún y a pesar de que Dios nos ha dicho tantas veces, no vayas para allá, no hagas esto, nos sigue bendiciendo. Levanta tu mano si Dios no te ha bendecido alguna vez. Nos sigue bendiciendo Dios. Nos sigue hablando, nos sigue dando de su voluntad, de su poder, de su autoridad. Números 23, versículo 29. Vete a buscarlo. Números 23, 19. Y dices, Números 23, 19. ¿Tienes esto? Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y fíjate esta segunda parte. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Dios no miente. Si ha dicho, va a hacer. Si ha hablado, va a ejecutar. ¿Cuántas cosas te ha dicho Dios? ¿Cuántas cosas te ha prometido Dios? Y no te estoy hablando de promesas genéricas para todo el pueblo de Israel. Estoy hablando de promesas para ti en particular. Algo que Dios te haya dado a ti y que no me haya dado a mí o a la persona que tienes a un lado. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y te ha dicho? Ahora, ¿qué esperas? Sí. Pero que Dios hace, Dios hará. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Versículo 3. Filipenses 1:3. Dice, ¿lo tienes? Filipenses 1:3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto. Pone atención a este versículo: que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Aquel que comenzó la buena obra la va a terminar. Aquel que ha comenzado algo en tu vida la va a terminar, algún día la va a terminar. Ahora déjame decirte algo acerca de Filipenses y de estos versículos. Déjame decirte algo, porque para ti y para mí es algo que nos trae esperanza. Aquel que comenzó la buena obra la va a terminar. A mí me trae esperanza. Pero déjame decirte quién la cuenta y de qué manera la cuenta. Pablo es el que le manda esta carta a los filipenses. Y Pablo escribe desde la cárcel en Roma, dando ánimo a los creyentes de Filipo, declarándoles en Dios lo siguiente. Fíjate, Pablo, aunque a pesar de estar casi muerto, podemos ver en Filipenses donde nos dice: es que prosigo al blanco, ya casi voy a ser sacrificado, es que esto, es que aquello, y todavía infunde valor a otras personas. No me levantes la mano, pero alguna vez tú has estado en la cárcel y has visto o has vivido de algo, has vivido de cerca algo, alguien que ha estado en la cárcel. ¿Alguna vez te han contado la tristeza y la depresión que es estar allá adentro? ¿Alguna vez te han dicho lo oscuro y lo gris que es estar allá adentro? ¿Alguna vez te han contado la mafia y todo
la podredumbre y la inmundicia que hay dentro de las cárceles. ¿Alguna vez también te ha contado eso? ¿Alguna vez te has metido en una cárcel así? Pablo estaba aquí. Pablo no estaba en la cárcel VIP, es decir, en la cárcel de cuello blanco, porque era un siervo de Dios. Pablo lo metieron en los calabozos, ahí estaban los violadores y los asesinos, y ahí donde estaban todos los capos, ahí lo metieron a Pablo. Allí no había divisiones, solamente había un lugar para todos, y esa era la cárcel, los calabozos, las catacumbas, ahí se los metían hasta abajo. Y Pablo, imagínate Pablo, sin luz, todo oscuro. ¿Alguna vez te has metido en un lugar húmedo, por ejemplo? Un lugar frío, así abajo del suelo, una cueva, por ejemplo, o un sótano. Están fríos, están oscuros, están húmedos. Si te quedas un rato allí, y sobre todo los que de repente padecemos de los huesos, no empieza a dolerte, no empieza a dolerte la espalda, no empiezas así como que sentir, dices, ya me está doliendo. No empiezas a sentir así como que hasta se te doblan las rodillas. No he llegado a sentir eso. Imagínate Pablo metido allí. Pablo, ¿qué esperaría? Pues morirse. Pero no. Les dice a los de Filipo, a los de Éfeso, les dice a otros más, le dice: yo me regocijo en esto por causa de Dios. Y aquel que comenzó la buena obra va a ser fiel en terminarla. Y si ha comenzado algo bien especial en ustedes, lo va a terminar en algún otro día, lo va a terminar. Nosotros a veces estamos llorando por algo tan insignificante que nos pasa, y el regocijo y la alegría a veces la dejamos aparte, porque el día de hoy amaneció nublado y está lloviendo, y dejamos el gozo aparte. Imagínate si tú y yo nos metieran en la cárcel así como a Pablo y nos dijeran: te voy a matar. ¿De qué te dan ganas en ese entonces? ¿De qué te darían ganas? No, yo predicaría. Ajá, sí. No, yo les diría: ajá, sí, claro que sí. Lo haríamos. Y Pablo les dice lo siguiente: si acaso se dieran cuenta, ya les dije esto 2 veces, la tercera vez, si acaso se dieran cuenta de las consecuencias colaterales que existen al creer, pronunciar y edificar en Cristo, y que el Señor mismo a su debido tiempo confirmará, seríamos algo totalmente diferente. Si tú te dieras cuenta de todo lo que hacemos, bueno, ya te diste cuenta de todo lo que haces, no en el nombre de Cristo, sino en tu propio deseo, siendo esclavo del pecado, te has dado cuenta de las consecuencias que trae, ¿cierto? ¿O te la recuerdo? Familias disfuncionales, matrimonios separados, adulterios, drogas, alcohol, niños de 15 años suicidándose, niñas de 13 años teniendo bebés, niños traumados y creyendo que tienen esquizofrenia cuando no tienen otras cosas por ahí. Te digo más: niños de 5 años oliendo pegamento en las calles, oliendo Tinder en las calles. Estas consecuencias ya las tenemos y las estamos viendo en la sociedad, y a lo mejor hay algo que también está pasando conmigo: tristeza, desesperación, soledad. Ya has vivido las consecuencias de no decidir bien en Dios. Ahora te reto a que vivas las consecuencias de tomar decisiones en Dios, de tomar decisiones en creer, en pronunciar el nombre de Cristo en tu vida y edificar en Cristo. Te reto a que vivas las consecuencias colaterales en tu familia, en tus hijos, en tu casa, con tus vecinos. Te invito a que las vivas. Abraham las vivió. Abraham hasta el día de hoy todavía las sigue viendo, donde quiera que esté, las sigue viendo. Dice: porque algún día decidí hacerlo, en este momento el nombre de Dios es glorificado. Amén. Ponte en pie, por favor.